Hola a todos, bienvenidos a mi canal, el canal de fotografiandofaros.com, y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy os voy a hablar de uno de los accesorios o herramientas más importantes en el arsenal de un fotógrafo de paisaje, el trípode. Y aunque obviamente se puede hacer fotografía de paisaje sin trípode, la verdad es que para ciertas cosas es necesario. Así que en el vídeo de hoy os voy a dar unas cuantas claves de qué debe tener un buen trípode para nosotros, los fotógrafos de paisaje. Pero antes de empezar, dejad que me presente. Soy David García Irín, fotógrafo de paisaje en Galicia, y puedes encontrar toda mi formación en fotografiandofaros.com. Y sí, a pesar del nombre y de que me apasionan los faros, la cosa va de paisaje en general. Cursos one-to-one y una zona premium muy especial. Y dicho esto, ¡vamos allá! La verdad es que la compra de un trípode es una decisión importante, porque un buen trípode cuesta un cierto dinero. Comprar bien nos dará una herramienta que nos puede durar años, comprar mal nos obligará a comprar otra vez. Así que vamos a ver un poco las características esenciales que debe tener un buen trípode. Siempre según mi criterio. Y por supuesto generalizando un poco, porque es cierto que luego cada uno de nosotros puede tener sus necesidades particulares. Empecemos por el principio, el material del que está hecho. Básicamente tenemos dos opciones, aluminio o carbono. Los trípodes de aluminio son más económicos, los trípodes de carbono son más ligeros. Además, también se suele decir de estos últimos que son más resistentes a la corrosión. Pero bueno, ahí hay el matiz de que hay ciertas partes del trípode que obviamente no son de carbono y sí pueden verse sometidas a la corrosión. Entonces, ¿qué escoger? ¿Aluminio o carbono? Pues simplificando, si puedes, carbono, ya que te va a permitir que un trípode de un buen tamaño sea más ligero que uno equivalente de aluminio. Pero claro, va a ser más caro y bastante más caro, así que aquí mandará don dinero. Ahora bien, si el dinero importa, no pasa nada por comprarse un trípode de aluminio. Hay trípodes de aluminio maravillosos y su durabilidad va a ser también muy buena. De hecho, yo tengo uno que me ha durado 15 años. Y he tenido que jubilarlo no precisamente porque se fastidiaran las partes de aluminio, sino el resto de partes de otro tipo de metal. Y aún así, incluso no sería imposible intentar restaurarlo. Después de ese sí que empecé con trípodes de carbono y la verdad se agradece. Pero hay que decir también que los trípodes buenos de aluminio, grandotes, tienen una estabilidad maravillosa. Hablemos ahora de peso y tamaño. Yo creo que la mayoría de la gente lo quiere pequeñito cuando el trípode está encogido y muy grande cuando está desplegado, y además que sea súper ligero. Y esto para un fotógrafo de paisaje es un gran error. Los trípodes de carbono pequeñitos, súper ligeros, con no sé cuántos segmentos y que se acaban haciendo grandísimos, no son una buena compra para nosotros, salvo que la fotografía de paisaje la vayamos a hacer, por ejemplo, en trekkings extremos, donde tenemos que andar un montón de kilómetros, subir por no sé cuántas montañas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que debemos buscar un equilibrio, un trípode que sea adecuado para poder trabajar de forma cómoda con el desplegado, es decir, no demasiado pequeño, y ojo, no demasiado ligero, porque cuanto más ligero, menos estabilidad. Y un fotógrafo de paisaje que trabaja en la intemperie, obviamente, y ya no digamos sin particulares en la costa, como suelo hacer yo, con un trípode muy ligero va a tener problemas. Además, el hecho de que sea relativamente grande también ayuda a la estabilidad, no solo por el peso, sino también porque las patas son más gruesas y la distancia entre los pies contribuye a que sea más estable. Y en general su construcción es más robusta. Para que os hagáis una idea, el tamaño de un trípode que yo recomiendo es plegado entre 50 y 65 centímetros, sin rótula, y desplegado entre unos 50, unos 60, unos 65, dependiendo de nuestra altura. Eso es lo que se suele llamar un trípode mediano. Y el peso puede ir en uno que sea de fibra de carbono más o menos desde el 1,5 kilos a los 2 kilos, 2 kilos y poco, y en uno de aluminio pues por encima de 2,5 kilos, vamos, seguro. Más cosas. Me parece altamente recomendable, casi necesario, que el trípode tenga columna central y que esa columna central sea desmontable, por si queremos llevárnoslo sin ella. Si bien la columna central se suele recomendar no utilizarla, obviamente porque vuelve el trípode menos estable, es al mismo tiempo muy versátil. Y en ocasiones es muy útil para hacer incluso pequeñas correcciones de altura sin tener que andar tocando todas las patas. El hecho de que se pueda desmontar la columna nos viene bien para ahorrar peso y para poder abrir totalmente el trípode y que la cámara quede muy pegada al suelo.
Por supuesto, para esto las patas del trípode tienen que poder abrirse totalmente, lo cual ya suele suceder en cualquier trípode medianamente serio. Y hablando de las patas, también tenemos que escoger el sistema de cierre de las patas cuando las desplegamos, el sistema de bloqueo, que puede ser de rosca o de clip. Hay gente que es fan de un sistema, hay gente que es fan del otro. La verdad es que a mí me gusta un poco más de rosca. La ventaja que se le suele atribuir al clip es que es más rápido y más concreto, porque a veces la rosca tenemos que andar viendo ahí si está bien apretada o no. Pero por otro lado, aunque sea más rápido, a veces es un poco más dificultoso, hay que hacer más fuerza, te puede pillar un dedo y cosas de estas. A mí me gusta más la rosca, que luego, según las diferentes marcas, a veces las roscas son mejores o peores. En el sentido de que tenemos que girar más o de que con un simple giro de muñeca ya está. Pero vamos, si tengo que elegir, rosca. Y siguiendo hacia abajo tenemos los pies de las patas, vamos a llamarle así, que son de goma. Pero aquí viene otra característica importante. Hay trípodes a los que le podemos montar pinchos, por ejemplo para el hielo, pero tenemos que desmontar completamente los tacos y montar los pinchos. Y hay trípodes que llevan los pinchos integrados dentro del taco. Entonces giramos el taco y va saliendo el pincho. Este segundo sistema en principio es mejor, porque si los necesitamos los pinchos los tenemos ahí. No como me ha pasado a mí alguna vez, que estaban en la bolsa del trípode en el maletero del coche. Aún así, la verdad es que al final nunca los he utilizado, entonces depende un poco de por dónde te muevas y qué hagas. Y pasemos al tipo de rótula, que hay bastantes tipos, de bola, de 3 vías, gimbal, yo qué sé. Pero aquí voy a simplificar mucho el consejo. Para la inmensa mayoría de los mortales, en la inmensa mayoría de tipos de fotografía de paisaje, la rótula de bola es la más adecuada. Es súper versátil y rápida de utilizar. Y no tengo muchas vueltas más que darle, aunque sí, hay gente que incluso le gustan las rótulas estas de pistola. Pero de primeras, y si tienes dudas, cómprate una rótula de bola. Sobre la capacidad de carga del trípode, que siempre es una de las características que suelen poner más visibles los fabricantes, yo no me preocuparía mucho, salvo que también lo utilices para otras cosas, como yo que sé, fotografía de fauna con un un 600 f4. Cualquier trípode de este intervalo de tamaños que he comentado antes va a poder sostener perfectamente tu cámara con objetivos normales. Y lo mismo cualquier rótula que vaya mínimamente dimensionada con ese trípode. Así que más que de la capacidad de carga, cuando estamos hablando de este tipo de trípode, de lo que debemos preocuparnos es de que sea un trípode de calidad. Otros detallitos que podemos mirar. Bueno, podemos mirar que tenga nivel integrado. Yo creo que la mayoría lo tienen y puede ser útil para nivelarlo en ciertas situaciones. Podemos ver si tiene alguna rosca en la zona debajo de la cabeza para poder añadir accesorios. Por ejemplo, el típico brazo mágico articulado sobre el que ponemos un soporte y ahí enganchamos el móvil o la luz o un micrófono o lo que sea que necesitemos. Eso no está de más. También podemos ver si tiene gancho en la parte de abajo de la columna central. La mayoría suelen tenerlo y eso se utiliza para colgar peso y hacerlo más estable, aunque hay que hacerlo bien, porque a veces yo he visto cosas que más que ayudar a que sea estable, ayudan a que sea inestable. Y ya por último, vamos a recapitular un poco y también a hablar del precio, aunque no voy a dar precios concretos porque no estoy hablando de modelos concretos. Un trípode mediano, de 4 segmentos, no más. Esto es 3 lugares de bloqueo de pata, quiero decir, 3 roscas o 3 clips, contando con el segmento de arriba 4 segmentos. Que las patas tengan un buen diámetro, por lo menos unos 26 milímetros, 26, 28, 30, algo así. Y que sea lo suficientemente alto para que lo podamos usar de pie cómodamente. Que sí, que no debemos anclarnos a esa postura, que debemos bajarlo y todo eso, ya lo sabemos. Pero que cuando estemos trabajando de pie, estemos cómodo y nos llegue como mínimo a la altura de los ojos. A la altura de los ojos, ojo, con rótula y cámara montada, ¿eh? Y que soporte el peso de nuestro equipo. El material preferible es el carbono y el tipo de rótula, la rótula de bola. Verás que hay gente que aconseja gastarse un pastizal. E incluso yo a veces he oído decir, si te vas a comprar algo de menos de 500 o 400 euros no vale la pena. Y yo no opino igual. Opino que vale la pena gastarse dinero. Que comprar mal nos va a hacer comprar varias veces. Pero creo que a partir de 200 o 200 y pico euros hay trípodes
no ya dignos, sino bastante buenos. Eso en el caso del carbono. En el caso del aluminio los hay por menos de 200 euros. Dicho lo cual, si tienes pasta y ya llevas un tiempo en esto de la fotografía y probablemente ya tienes un trípode pero quieres mejorarlo, llega hasta donde puedas. En el entorno de 300 y pico, 400 euros hay trípodes que son una pasada. De hecho, te enseñaré alguno en el canal pronto. Y ya, si el dinero no te importa en absoluto, pues cómprate lo más caro. Como ves, incluso en el extremo más bajo de precio que te estoy proponiendo, se trata de bastante dinero. ¿Qué hacer si no tienes ese dinero? Bueno, pues busca uno de aluminio lo más sencillo posible, pero intenta que sea de una marca medianamente reconocida. Y no te olvides de que encima de ese trípode vas a tener montado tu equipo, que seguramente te ha costado mucho comprar. Y nada más, este ha sido un repaso así por encima. Os invito a que dejéis comentarios y hagáis preguntas. Yo estaré encantado de responder. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.